Hola, 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 ¿cómo les va? Tremenda cumbia, tremendo cumbión. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Pachanga Twitter, el primer y único podcast que se encarga de repasar lo más destacado de la semana en X, Twitter, o como le decimos nosotros, el juguetito de Eladio. Hoy tenemos un invitado muy, pero que muy especial. Pero antes de eso, quiero saludar a mi copresentador y amigo y actual director de IT de La Pachanga Twittera, de IT, como le dirían, como le dicen en España. David Acosta, el mítico usuario @. Hola, Usu, ¿cómo estás? Muy bien, de Haití, ¿eh? De Haití. ¿Sabes que en España hay más de 4 millones de personas que tienen pérdida auditiva? Que entre conciertos, auriculares, medicamentos y otros factores estamos atacando al oído y que luego hay consecuencias. Además, la pérdida de audición se está convirtiendo en una de sus principales causas de depresión. Pero en audífono.es, el comprador líder de audífonos en España, te puede asesorar, tiene más de 4.000 centros y un catálogo que incluye más de 300 modelos de las marcas más reconocidas del mercado. Si vas a audífono.es y dices que vas de La Pachanga Tuitera, no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, sí estamos demostrando el potencial que hay para estos espacios publicitarios del podcast. Me gustó eso, además no tenemos que poner ningún cartelito de publi porque no es publicidad. Por algo eres el director de IT y no de marketing. Si fueras el director de marketing, posiblemente esto sería pago. Pero como eres el de IT, que estás con el tema de los audífonos, es gratis. Pero ya saben, pueden anunciarse. Somos baratos, somos buenos, bonitos y baratos. Dicho esto, nuestro invitado de hoy es una de las personas que mejor entiende el fútbol. Y esto no lo digo sobre cualquiera. Lo pueden encontrar en Marca y en otros lugares más que vamos a comentar ahora. Su nombre, Borja Aranda. Y antes de saludarlo, como siempre, les voy a pedir que ocupen su localidad, que se pongan cómodos y que se preparen para disfrutar. Soy David Mosquera y esto es La Pachanga Twitter. ¿Arrancamos, Susu? Arranquemos. ¿Arrancamos, Borja? Arrancamos. Bueno, antes que nada es un placer tenerte aquí con nosotros. Lo que dije, no lo dije por adularte ni de forma falsa, sino que realmente lo creo, aunque tengamos algunas diferencias en algunos temas, pero de eso se trata la vida, el fútbol y la amistad, porque nos podemos considerar amigos después de conocernos desde hace tanto tiempo. Pues ya, no sé si una veintena de años, pero no te 15 creas que vamos tal vez. Claro, no creas que vamos tan desencaminados ya a que esta relación empiece a solidificarse a pesar de la distancia. Pero sí, te agradezco mucho tus palabras, sabes que el cariño es mutuo y como siempre contamos, nos conocimos por mi admiración al blog que tenía el señor David Mosquera y a partir de ahí acabamos haciendo un programa de radio donde compartimos muy buenos momentos. Sí, la gente no lo sabe, pero ahí ese fue mi debut, mi debut en medios, o en algo que no sea escrito. Mi debut fue con Borja Aranda. Debutaste con un pibe también, ¿no? Ídolo, Borja. Debuté con Borja. que no sabía yo lo de tu pasado en la radio, Mosquera. Sí, Radio Española. Tuve el privilegio y el gusto de entrevistar nada más y nada menos que a Carlos Fernando Navarro Montoya, uno de mis ídolos de la infancia, en ese programa. Es una caja de sorpresas, ¿eh? Sí. Es curioso porque yo perdí la virginidad, si se quiere, con Borja, y tú, Uso, la perdiste conmigo. Si fuésemos vampiros, Borja es el que me convirtió a mí y yo te convertí a ti. Como la película aquella, ¿no? De Brad Pitt, Tom Cruise. Exactamente. Yo me veo reflejado por cuestiones obvias en Brad Pitt. Yo soy un poco Antonio Banderas, como porque no me puedo elegir los otros, porque son muy caucásicos para mí. Borja sería Tom Cruise. Bueno, ojo. O un extra, tampoco te creas, uno de los que salían por ahí al fondo también. Sí, se Tengo que decir que yo a Borja le conocí más gracias a una participación en tu canal, en aquel canal que tenías de Twitch, y vi que otra cosa no, pero aguante tiene, porque hubo momentos en los que tú intentabas sacar de sus casillas a Borja y en hora y media o no sé el tiempo que estuvisteis, el tío no cambió el gesto, te rebatió todo, te argumentó todo y dije, joder, santa paciencia tiene este hombre con... No, yo tengo un podcast con él, ¿qué cojones? El mérito lo tengo yo.
Tiene mucha cancha, Borja, es un profesional y además cuando está la amistad de por medio sabe y me conoce y no entra en las trampas que le pongo. Ni yo en las suyas. Bueno, yo no sé qué trampas te pongo. Tú pones demasiado. Ahí está pasando. No, pero en serio, Borja es entrenador de fútbol, está en Radio Marca. Se puede decir que te lo puedes encontrar en cualquier momento en la máquina de café, Usu, de Marca, y pueden compartir ahí una charla y un cafelito. Yo ya no voy a Radio Marca. ¿Ya no? ¿Qué pasó? Estuve de manera puntual, que va, hace mucho tiempo que no voy. ¿Te echaron? Me largaron. No, era colaborador puntual de Marcador, pero muy puntual. Fui como 8 o 9 veces, máximo. Eso es casi un falso autónomo. Un falso colaborador. Pero yo te voy a contar una anécdota. Ahora aprovechando que tengo aquí a Usu, uno de los primeros partidos que yo no sé si hacía en primera, porque yo hice mucho Hypermotion. Yo recuerdo que estaba en la planilla que Usu venía de comentarista y claro, yo le admiraba por el tema Twitter, de redes sociales y tuvo un problema finalmente familiar o personal, no pudo venir y no coincidimos, pero esa fue la primera vez que estuvimos a punto de coincidir. No sabía. Claro, así me largaron. Luego también, claro, mi propuesta era que solamente iba a comentar los de fuera, porque los de visitante, porque a mí me gusta ir al estadio. Entonces, claro, puse como muchas limitaciones de estrellita, ¿eh? Y me dijeron, venga, anda, vete a pastar. A nivel contractual tenías demasiadas cláusulas, ¿no? Muy sí, brasileño. Bueno, a ver, muy brasileño. Como siempre digo, todas estas cosas que me han venido, ¿no? Por el libro, por Twitter y por todos estos saraos, yo siempre los cojo. Me dicen, ¿quieres venir a...? Me acuerdo cuando me escribió Pablo Juan Arena, ¿quieres venir a comentar un partido del Getafe? Y dije, sí. Y luego ya pensé, y esta gente no me conoce. Imagínate que me presento allí, soy un puto loco, empiezo a gritar, a insultar al árbitro. Dije, bueno, se habrán fiado. Igual hay que decir que usuario @ en Twitter es una cosa y en persona es otra completamente. Conociendo a Usu fuera de Twitter y fuera de cámara, es una persona totalmente seria, entrañable, amistosa, que a veces no se condice con la persona que sube memes en redes sociales. Eso bueno, es que es difícil ser usuario @24/7. Solamente. Usuario @ al final es una gorrita de usuario de Twitter. Hasta Batman dormía, o sea que es así. Hasta Batman. Bueno. Es buena esa. Esta semana recibimos muchos comentarios, en realidad recibí muchos comentarios señalando lo quejoso que estuve en el episodio anterior. Y la verdad que sí, fue un episodio, creo que fue récord de quejas, nunca estuve así en un episodio de La Pachanga Tuitera, así que para cambiar eso, para compensar eso a todos los que escucharon el episodio, esta semana voy a hacer todo lo contrario. No, en este episodio no me voy a quejar de nada, de absolutamente nada. En el momento que me esté quejando, si me doy cuenta, voy a reconducir, y si ustedes notan que me estoy quejando de algo, por favor, señálenmelo, así también reconduzco y voy por el otro lado. No voy a emitir ninguna queja. Si quieres hago sonar esto. La maravilla. Me gusta, hacía mucho que no lo usaba porque estamos pagando algo. Estuviste bien como director de IT, ¿ves? No, bueno, y también hay que decir que esta semana nos han dado un par de... Nos han dado un par de super thanks, que son unos eurillos. Nos han tirado unos eurillos al suelo para que los recogiéramos. Y muchas gracias a estos usuarios. Que se suscriban, que compartan, que den like, que comenten y todas esas cosas que solemos decir a las 2 horas de episodio, las decimos hoy al principio. No solo estás como director de IT, sino que casi estás tratando de recuperar el puesto de director de marketing. Y me gusta tu actitud hoy, ¿ves? No me estoy quejando, estoy siendo positivo y estoy haciendo cumplidos. El juguetito de Eladio. Bueno, ¿qué pasó esta semana en el juguete de Elon Musk? Bueno, lo que está sucediendo en realidad es que muchos usuarios de Blue Sky, no sé si lo notan ustedes, están empezando a regresar
al juguetito de Eladio, están empezando a regresar a Twitter. Hay varias cuentas que yo había perdido, de las que había perdido el rastro, que estaban inactivas, Vaya. que volvieron. ¿Y por qué volvieron? Porque está pasando de todo. La actualidad mundial, un día es una cosa, otro día es otra. Todo se sucede a un ritmo vertiginoso y muchos usuarios de Blue Sky están volviendo, porque aparentemente en Blue Sky no es tan divertido como lo es Twitter. Vaya. Borja, ¿tú abriste cuenta en Blue Sky? No. Yo fui de los que ese movimiento no lo seguí para nada. Yo al final, con sus pros y sus contras, el juguetito de Eladio me tiene absolutamente entregado. Y nos gusta, por eso estás acá. Blue Sky, la cuenta oficial de Blue Sky en Twitter, porque Blue Sky tiene cuenta en Twitter, que llevaba sin Eso está muy bien, eso está fantástico. Claro, andan ahí viendo qué se cuece para tratar de replicarlo en su red social. Pero llevaban 2 semanas sin tuitear hasta que el 4 de marzo tuitearon esto. Si no nos has visitado en un tiempo, hemos estado ocupados. Trabajamos para que las conversaciones sean menos tóxicas y más civilizadas. Y añadimos nuevas formas de ayudarte a encontrar a tus amigos en Blue Sky. Mira lo que te has estado perdiendo. Es decir, Blue Sky rompió su inactividad también en Twitter, porque es la cuenta de Blue Sky también volvió a Twitter, donde no estaba tuiteando, para decir, hey, si no viniste, ven, que estamos trabajando para ti. Un poco lastimoso, Sí. Un poco humillante lo que hizo Blue Además, Sky. coincide, no sé si lo habéis visto, que esta semana sacó pecho Eladio. Dijo que el día 1 de marzo había sido el día de más uso, de más actividad en Twitter de la historia. ¿Y qué pasó Qué el 1 de maravilla. marzo? Bueno, empezó la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Fue en los libros pondrá 1 Algo de pasó. marzo, el día de más actividad en Twitter. Por cierto, empezó la Tercera Guerra Mundial. Claro. Es decir, el título y el subtítulo. Lo importante siempre en Claro. grande. Obvio. Y hay una cosa que no tiene que ver estrictamente con Twitter, pero sí con esto de la IA y demás. Tenemos una sección Nos come la IA, pero un poco para ahorrar tiempo y demás, decidimos incluirla acá, que es nuestro experto en tecnología sin remunerar, Maxi Friedman. Toda la semana referenciamos un tweet suyo porque la verdad, si les interesa, si quieren estar al tanto de las novedades tecnológicas y de todo lo que se cuece en ese mundo, es una de las grandes cuentas que tiene Twitter, al menos en habla hispana. Es argentino y tuiteó una noticia que a mí me preocupó un poquitito y que seguramente a muchos conspiracionistas les abrió un mundo en el que no estaban pensando todavía, o una nueva conspiración en la que no tenían todavía muchos datos o mucho de dónde agarrarse. Al parecer, trabajadores terciarizados en Kenia, que fueron contactados para etiquetar videos para entrenar inteligencias artificiales, denunciaron que estarían viendo momentos íntimos de usuarios usando anteojos, gafas IA Meta. Cuando se cambian de ropa, están en el baño o están teniendo sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que los usuarios que utilizan las gafas de Meta con inteligencia artificial están transmitiendo, están grabando videos sin consentimiento de sus usuarios y estos videos están llegando a las oficinas de Meta donde hay keniatas trabajando etiquetando esos videos con IA. Que así se entrenan las IAs, ¿no? Hay gente que dice, esto es un árbol, taguean con que es un árbol, esto es una casa, taguean la casa y así van acumulando información las IAs para después hacer un meme que le pide usuario @ en su tiempo libre. Bueno, esto a mí me preocupó y como dije, va a haber muchos conspiracionistas que van a empezar a preocuparse de verdad por algo en lo que no debían estar pensando todavía. A mí en muchos casos me preocupan los de Kenia. Es decir, lo que pueden ver esa gente, porque claro, no es lo mismo si te pillas en un momento infraganti a mí, por ejemplo, que a otra persona. ¿Y en qué situación? Yo soy muy a favor de la IA, pero soy muy anti los que quieren hacer todo con IA. Entonces, hemos pasado un momento en el que la IA como apoyo y herramienta para mejorar tu trabajo está bien, pero creo que hay gente que ha decidido, cuando la IA todavía no es lo que va a llegar a ser, que sea su
secretario personal o el que haga todo su trabajo. Claro, el problema es que corres muchos riesgos como que informaciones no sean veraces, que se te cuele el típico texto de hazme una frase más corta o sustitúyeme esta palabra y aparece luego publicado. Y yo sí, yo el tema de la IA, tengo que decir que además yo trabajo con una IA concreta y a mí me gusta y me apasiona, pero como un complemento. Yo no soy de los que lo siente todavía como algo que tengas que integrarlo en exceso. Para analizar un partido de fútbol o para comentar un partido de fútbol como haces, ¿recurres a la IA No, antes, no, durante no. o después del partido? No, porque la IA a nivel informativo está muy lejos. Es decir, recordemos que al final aquí la importancia de la IA es el prompt, es decir, la petición que tú le hagas para que te traiga la información. Entonces hay gente que escribe a la IA como si escribe a su primo de Cuenca. Entonces le dice, oye, dime cuántos partidos de Bruyne hizo no sé qué. Y entonces pues la IA hace una búsqueda aleatoria y trae una información que ha visto en alguna parte, pero no tiene por qué ser contrastada o no tiene por qué ser oficial. Entonces, ahí tienes que ser específico. Necesito que me traigas todos los datos y estadísticas basados en páginas principales como, y le das varios ejemplos, es decir, el prompt que una persona escribe en 2 líneas, a lo mejor el que mejor resultado te puede dar puede tener unas 10, 12 o 14. Entonces, sí, ese es un poco el problema, pero luego aparte es que tenemos que ser conscientes, no la información que va a buscar a la red no es siempre contrastada y no puede ser tu soporte fiable de datos. No, yo soy muy clásico para estas cosas. ¿Pero la usas para algo? Sí, bueno, yo para mi trabajo como comentarista no, pero para mi trabajo digital o mi trabajo en proyectos digitales sí que la utilizo como soporte, la creación de agentes que les enseñas a una tarea determinada y entonces en vez de ir todo el rato a ChatGPT tienes un agente ya, por ejemplo, de traducción de documentos. Entonces tú traes un documento técnico alemán, se lo das y te lo traduce perfectamente al español respetando incluso la estructura. Entonces, pero claro, ahí ya tienes que crear un agente. Entonces, para otro trabajo, porque yo tengo muchos trabajos, uno de ellos utilizo mucho la inteligencia artificial. No sé si sabes, Borja, que últimamente, Mosquera sí lo sabe porque me lo ha mandado él, hay entrevistas de trabajo en el que te piden revisar tus últimas búsquedas en ChatGPT. ¿Cómo? Te piden, oye, como si te piden el historial del Explorer, que sería algo en plan, no, yo esto me lo llevo a la tumba. ¿Esto qué es? ¿Tú lo abrirías? ¿Tú serías capaz de abrir delante de un...? Yo no tengo problemas. Sobre todo porque lo que yo tengo es mucha gente. Y lo que tengo es mucho... Pero una cosa que está muy interesante es la corrección de texto si está bien. Es decir, por ejemplo, el típico texto que has escrito y quieres pasar y decir, ¿me puedes revisar la puntuación o me puedes revisar? Eso está bien. Es decir, al final eso es una capacidad correctora. Sí, yo la IA la uso en cuanto a búsquedas. Básicamente yo creo que quitando los agentes es todo para este tipo de cosas, temas gramaticales, alguna duda que me pueda surgir puntual de ese tipo. Sobre lo que dijo Usu, yo uso varias IA, una exclusiva para trabajo, donde busco las cosas relacionadas con mi trabajo, que es tiene que ver estrictamente con mi trabajo, y luego para los memes, para las imágenes que tengo que editar para hacer algún meme o demás, uso Grok o uso alguna en la que nunca mostraría en una entrevista de trabajo en un contexto serio porque podría ir detenido. Cosas que subo para que me haga un meme, para que me cambie algo de la imagen, terminaría realmente detenido. Y entonces, igual que el historial, no lo buscaría, no lo compartiría. Imágenes, hombre, yo creo que las imágenes hemos caído todos, ¿no? Yo creo que hay un momento histórico en Twitter también, ¿no? De uno que se estaba quejando diciendo, no, es que estáis cediendo vuestros rasgos faciales a las empresas, ¿qué tal? Y le contesta uno, sí, caemos todos, amigo. Y le había cogido la foto del perfil y le había hecho el... Igual es muy inocente eso de le estás cediendo tus datos, porque tú cuando instalas Twitter, instalas Instagram, instalas la aplicación del banco, instalas cualquier aplicación, WhatsApp y demás, estás cediendo tus datos. De hecho, prueba irrefutable, y no me pongo la gorra de conspiracionista, es que estás hablando con un amigo tuyo de que te quieres comprar una camiseta de fútbol
entras en Instagram y automáticamente te aparecen publicidades de camisetas de fútbol. Correcto. Entras en Mercado Libre o en eBay y te aparecen anuncios de camisetas de fútbol. Y así con todo. Como estos keniatas que ven los videos que graban tus gafas de Meta, tu teléfono también te captura no solo sonido. Estoy seguro de que cuando estás en el baño viendo videos o leyendo Twitter, te está grabando haciendo tus necesidades. Estoy segurísimo. Ahora a nadie le importa. Nadie lo va a usar, pero lo tienen. Que se joda, ¿no? Que se joda el que está en Kenia y que se puede tragar un vídeo tuyo cagando, ¿eh? Es el mercado, amigos. Leyendo el Marca. Lo más viral. Bueno, viral fue aquello de Tom Ford y Smith de Cerezo, pero tampoco, es decir, si lo ponemos en una balanza con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Tampoco es que haya sido lo más viral. Aunque es tampoco han aportado tanto al equipo al final. No. Ojo. ¿A quién creéis que se refería? Porque Tom Ford es un actor y yo conociendo a Cerezo es capaz de haber pensado en Will Smith. Entonces, había una teoría de un compañero que me decía que Cerezo lo había hecho a propósito porque estaba todo el mundo hablando de la remontada y a raíz de soltar la perla, nadie habló del partido y todo el mundo estaba hablando de que si Tom Ford era Sorloth, que quién era Smith. Y se perdió absolutamente la línea de la remontada y todo el prepartido. Eso o que se tomó un vermut, ¿no? Puede ser también. Bueno, no tengo pruebas de ello, pero no sería la primera vez que le cambia el nombre a algún futbolista o alguna carrera. Me acuerdo del Poble Pubil que dijo que había ganado los Juegos Paralímpicos en vez de los Olímpicos. Igual estaríamos hablando del partido del Atlético de Madrid y del Barcelona, o de la eliminatoria del Atlético de Madrid y el Barcelona de Copa del Rey, de haberse producido finalmente la remontada. Estaríamos hablando de eso como lo más viral, porque ameritaría una remontada, ameritaría hablar de eso. Al final no pasó, entonces lo más viral que fue. Claro. Bueno, para anunciar un poco lo que está pasando a nivel internacional, la guerra y todas estas noticias, nos hemos quedado con un tuit de Rafa Cabaleira, que ya estuvo aquí en la pachanga. Tuitea: en defensa de los derechos humanos a Irán le ha tocado bombardeo y a Arabia Saudita la Supercopa, la magia del sorteo. Tuitazo para definir un poco lo que está sucediendo. Pues es un poco una risa, ¿no? Que no tiene nada de gracioso eso. O sea, no, bueno. Me ha sorprendido mucho el tuit, no me lo esperaba. Sí, tuitazo. Esto lo has querido compartir tú, Mosquera. Yo no estoy muy puesto con Ofelia. Sé que se ha hecho una buena tournée por televisiones, pero no la tengo muy ubicada. Es una ex participante de Masterchef, de la temporada 9 de Masterchef, gallega, como yo, y la guerra la pilló, o la agarró, la pilló en Dubái. Vaya. Y se hizo viral porque subió un video diciendo que cómo podía ser que el consulado, la embajada española, no la hubiese contactado para sacarla de ahí y llevarla de nuevo a su país, que es España. Al día siguiente recogió un poco el cable diciendo que el consulado o la embajada había puesto a disposición de los españoles teléfono de contacto y demás para que se contacten, obviamente, y así coordinar el regreso al país. Esta chica empezó a aparecer en todos los medios quejándose, obviamente, de esta situación. Y los medios, como era una queja contra España, obviamente la empezaron a llamar para que le pegue indirectamente a Pedro Sánchez y al gobierno actual de nuestro país. Lo incluí porque me llamó mucho la atención cómo se sintió, no me estoy quejando, al contrario, lo estoy destacando, cómo se sintió y cómo argumentó todo esto desde Dubái, igual que muchos otros españoles que decidieron irse a Dubái a vivir para pagar menos impuestos y vivir mejor. Esa es mi pregunta. Pero llegado el momento, desconozco. ¿Esta mujer está de vacaciones? Bueno, desconozco.
Pero Da no, igual. estoy describiendo la situación de muchos españoles, youtubers, Sí. streamers y gente Ajá. con muchos ingresos que se van allá para pagar menos, pero cuando las papas queman, España te quiero, ayúdame y tráeme de vuelta con los impuestos de la gente que realmente paga impuestos en España. Lo que me parece, uno se acuerda de Dios ¿cómo es? Hay una frase, cuando las cosas aprietan. Yo personalmente digo que cada uno puede vivir donde quiera, donde le dé la gana, no me interesa, pero si tienes un discurso contra impuestos y demás, después no quieras aprovecharte de eso para tu beneficio. Es solo no es una queja, No es es una una queja, no observación. es una queja, es una No, no. exposición, ¿no? Vale, Es vale. una observación. Igual que hay un... Siempre cuento este caso de la pareja de españoles que reaccionan a cosas argentinas. Diría Ajá. que los aborrezco, pero prometí no quejarme. Son una pareja de españoles que reaccionan a situaciones argentinas y así hicieron carrera en YouTube, que se fueron a vivir a Estados Unidos, hicieron carrera recorriendo las calles de los suburbios de Estados Unidos, recogiendo la Sí. basura que tiran los yanquis, pero obviamente viven afuera de España, declaran impuestos afuera porque en Estados Unidos no se pagan los impuestos que se pagan en España, pero cuando uno de ellos cayó enfermo, ¿a dónde fueron a tratarse? Vaya. A Españita. A España, porque en España la sanidad es pública y es casi un derecho que, si bien la pagamos entre todos, uno no tiene que pagar 200, 300, 400 mil dólares por una operación de apendicitis o de lo que sea. Entonces, cuando las papas queman, deciden regresar a nuestro... ¡Oh! Doble, las papas queman, ya sí merece. Ya sí. Pero es descriptivo. Acá la gente va a estar de acuerdo conmigo. Es descriptivo. Cuando las papas No, queman, deciden volver. Y solo lo señalo como algo que me parece un poco feo, un poco triste. Nada más. Pero cada además, uno puede has hacer lo que metido una quiera. anécdota más para Claro, reforzar tu doble. teoría de los que tienen que venir cuando las papas queman. Exacto. Yo seguramente cuando las papas quemen en Argentina con la reforma laboral de Milei y con la situación que cada vez está peor en este país, seguramente regrese a España. Pero, en mi defensa, porque no me estoy haciendo millonario en Argentina y no vivo en Argentina para evadir impuestos. Bueno, como buenos españoles, vimos aquel ataque imprevisto, ¿no?, de Israel, Estados Unidos contra Irán, pero como buenos españoles reaccionamos cuando Trump habló de España, ¿no? Cuando ya menciona a España y dice que España no está colaborando, se está portando mal, que no quiere poner las bases y que nos va a hacer un bloqueo comercial, que le ha dicho a Alemania que nos tiene que hacer un bloqueo comercial, dijimos, ojo, ¿qué está pasando, ¿no? Porque además Perro ya ha dicho que nada de colaborar en esto. Nos quedamos con un tuit, pues todo de cómo responde Twitter, ¿no?, con estas cosas, de @café_de_rick, que menciona ese tuit en el que sale el vídeo de Trump, ¿no?, mencionando a España y criticando a España, y dice: se os da también la guerra asimétrica como al Madrid atacar un bloque bajo, y España es el Bordalás de ese tipo de conflictos. No sé si me explico. Me llegó por dos lados este tuit, me lo mandó Óscar Abucasem y Jesús Travieso. Los dos me lo mandaron como, decir... Hombre, el símil y la mención honorífica a Bordalás yo creo que Claro. se merecía salir. Claro. Es un poco Bordalás, Perro Sánchez, ¿no? ¿Es un poco Bordalás? ¿O es una comparación que no procede? No le veo yo de la cuerda de Bordalás. No le veo yo. No veo yo a Bordalás votándole, diciendo en la urna. No, pero digo, a nivel No estrategia, pinta, ¿no? a nivel a sacar rendimiento de nada, a mí me parece que es comparable en ese sentido. O sea, sacar No sé. rendimiento de algo Ejercicios que no de resistencia, ¿no? por ejemplo, ahí está aferrándose al... Es un poco como Bordalás, yo creo. Me veo un poquito de Sarabia, fíjate. Un poquito así de palabra bonita, tal, y a sufrir. ¿Qué pasa? Que de repente la gente contra Pedro Sánchez pues se puso a tuitear muy duro, ¿no? Muy en contra de lo que estaba haciendo España, como si estuviéramos haciendo, como si estuviera diciendo algo en contra de la corriente del sentido común, ¿no? Xavi García Albiol, del PP, @Albiol
Pedro_XG decía, citaba, este es el metatweet, porque es un tweet citando un tweet de otro tweet. Un tweet de la cuenta oficial del PSOE de una imagen de no a la guerra y decía García Albiol, aquí tenemos la verdadera intención de Sánchez, nada más que decir. Es una imagen de no a la guerra. Y el tuitero Pablo Machuca, @PabloMachuca, periodista, decía, llevo 10 minutos buscando qué hay de malo. Claro. Es espectacular. Pedro Sánchez está diciendo, estoy a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo, y alguien lo cita diciendo, aquí está, esta es la intención de Pedro Sánchez, pero no. No hay nada que criticar en un mensaje de no a la guerra. O sea, no se puede criticar, el no a la guerra no se puede criticar. Bueno, todavía yo criticaría aquella canción de, no sé si eran Las Niñas, de Ojú, que decía no a la guerra, que es muy perra. Es decir, eso sí, eso se puede criticar. ¿Os acordáis de esa canción, no? ¿O solo me marcó a mí para mal? No, es la típica canción que suena después de un gran hit, que en el momento uno se acuerda, pero después poco a poco desaparece de la memoria. Yo lo he borrado de mi mente, ese estribillo. Era todo el rato, era como 3 chicas rapeando. Y vale, de repente ya uno, con el Ojú ya más ubicado, sí. Y aparecía uno con una gorrilla y decía Ojú, y luego seguían rapeando. Y decía no a la guerra, que es muy perra. Bueno, eso sí se puede criticar, pero decir no a la guerra, no. Nosotros lo hemos defendido muchas veces. Estamos siempre a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Con algún que otro pero, esto también, porque recibimos algún comentario de no soy racista, pero, o no soy esto, pero, a veces los pero no habilitan a lo que viene después, sobre todo en charlas donde no estamos tratando de tener razón ni de decir una verdad absoluta. A veces cuando se habla de un tema puede existir un pero genuino donde se da un contrapunto entre dos ideas. Lo que tiene frivolizar desde nuestra casa, sentaditos cómodos, es eso, que podemos jugar un poco con un extremo y otro para expresar una idea. El pero no siempre habilita un comentario racista o un comentario antisemita, un comentario machista o lo que sea. A veces se puede utilizar, el pero existe. No me estoy quejando, ¿eh? No, para nada. Estás muy tranquilo. Bueno. Pedro Sánchez dice que no va a apoyar esa guerra, que va a prioridad la paz, Unión Europea, bla, 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 todo este discurso que suelta en 15 minutos. Las cuentas de izquierdas un poco se apropian, entre comillas, porque creo que nadie se tiene que apropiar de la bandera de España, es un poco así como un juego, pero el giro y lo que pasó en Twitter y que más destacamos es que de repente somos el país favorito de Turquía. De Twitter, bueno. Turquía. No voy a decir el nombre de las cuentas porque son todas muy difíciles. Por Dusler o Kulu, todos tienen nombre de fichaje mercado de invierno del Galatasaray o Fenerbahce. Y España, que aboga por la paz frente a la guerra, se niega a doblegarse ante la opresión y tiene un primer ministro sabio. Es quizás el país europeo más querido por los turcos. Y sale un montaje de IA de los que da miedo, ese sí que da miedo, de un toro y un lobo turco haciéndose colegas, bebiendo cervezas en la playa. Los dos con su bandera. ¿Viste lo de Turquía, Borja? Con dos botellines, además ya vacíos, tirados, ¿eh? O sea que llevan un rato celebrando la hermandad, que ese detalle es interesante, o sea que pueden ir ya bastante cocidos. Decías que si viste en Turquía el que cantando los estadios. No. ¿eh? Si viste tweets de esta unión, de este nexo, de este lazo entre Turquía y España. Sacaron un tweet de una grada en el fútbol turco de un partido de liga donde estaban cantando música española. Tremendo. ¿Qué canción? Es que era como el chocolatero, creo que era. Sí, parecía, no terminaba de bueno, una versión. Pero vamos, una versión a tope de Paquito el chocolatero en Turquía. No sé, a lo mejor era un Samsunspor contra Trabzonspor, pero ahí estaban. Para los oyentes que no estén viendo esto en YouTube, el toro y el lobo están como el meme del Paco y yo. Es decir, los dos así, uno cogido por la nuca, por el brazo. Pero espérate, Uso, pues está diciendo para los oyentes que no nos estén viendo y haces un gesto con el brazo que no describes. Estás solucionándoles un problema sin solucionárselo. Más tweets turcos. Cuco, @CucoSanmi.
A partir de ahora no quedará un solo español calvo en el mundo. Es nuestro deber patriótico. Y los turcos saben dónde duele, ¿eh? Saben cuál es la mandanga aquí, ¿eh? El Fly Emirates, con gorrito, ¿eh? ¿Cómo lo saben, eh? Saben ya que bueno. la mayoría de los viajes van principalmente por ello, ¿eh? Eso de me voy a Estambul, cuando tú ya ves un poco el perfil, cuadra o no cuadra, ¿eh? Sí. Vienen con las vendas y esas cosas. Muchas cuentas con inteligencia artificial utilizando la IA, nos come la IA, pues Guardiola, ¿no? Guardiola normal, Guardiola con pelo, de la Fuente, El pelo ¿no? de Simeone. De la Fuente. Lo de Guardiola es el pelo de Simeone, el Simeone 2013-2014. Está un poco. No sé yo, ¿eh? Tendría que debatirlo. Es el pelo de Simeone. Borja no me va a dejar mentir, es el pelo de Simeone. Doy fe. Sí. Es aquel pelo de Simeone que tuvo todavía mayor tupé de gomina y luego poco a poco ha ido cambiando el look. Pero el Cholo se ha hecho un par de reimplantaciones, ¿no? Un par de remoquetados, porque tuvo ahí como su bajón. Pero no prenden bien. Y luego está, ya lo hemos comentado, y luego está Alfonso, ¿eh? Alfonso, que no está envejeciendo bien ni él ni el pelo, que de repente, claro, como se puso delante, se está quedando calvo en la raya del medio. Vaya. Como la zona del medio. La zona de los auriculares se está clareando. ¿Qué más? Tweets incluso con vídeos en el que Aloske Gang, otro tuitero de Twitter Turquía, dice: estamos dispuestos a enseñar a nuestros hermanos españoles cómo utilizar los F-16. Eso es el tweet, pero es que luego hay un enajenado que sube un vídeo de 5 minutos explicando cómo se utiliza un F-16 para nuestros amigos españoles, doblado al español con IA también. Traducido, maravilloso, para que ninguno nos quedemos sin saber cómo volar un F-16 por si tenemos que petardear algo. Igual, aquí perdón, agradezco, no es una queja, agradezco la intención de nuestros hermanos otomanos de explicarnos a los españoles cómo funciona un F-16, pero deberían saber que somos españoles, no nos tienen que explicar absolutamente nada porque nosotros sabemos absolutamente todo. Estoy seguro de que todos nosotros sabemos aterrizar un F-16 sin ningún tipo de problemas. Así que gracias, hermanos otomanos, pero ya sabemos cómo se maneja uno de esos aviones. Somos españoles, sabemos de todo. Twitter Turquía interactuando con Twitter Turquía. El tuitero Paila Komernicek subía un mapa de Europa, pero moviendo Turquía al ladito de España, como colegas, como el Paco y yo, como amigos, como el Torete y el Lobo. Pero fíjate esta gente ya que dice, le menciona a otro tuitero, Gariban Sipil, también turco, y dice: España es genial, pero ser vecino de Francia es un poco molesto. Son colegas, ¿eh? Están intentando integrarse porque además han mandado, ahí vemos la banderita, limítrofe con Galicia, para ampliar territorio de manera además voluntaria. Bueno, en Coruña, los coruñeses, sí, además, un poco turcos somos. Hubo otro tuit que mencionaba un poco la hermandad, ¿no? Con la afición del Red Sholak, ¿no? El Red Sholak que estaba por ahí. Sí. Hay una película, Galatasaray Depor, si no me equivoco, que ese es el título, que se trata de eso, de un partido entre el Depor y el Galatasaray, si no me equivoco. Hay una amistad, o sea, hay banderas turcas, muchas veces se pueden ver banderas turcas en Riazor. Pues es bonito que al final en España hay un movimiento de adoración y de fanatismo por la telenovela turca, ¿no? Y que por fin nos sintamos un poco que sea recíproco, ¿no? Este cariño y esta atención. Sí, es bonito, ¿no? Sí, claro. Es decir, ellos primero nos metieron aquí las series y la gente quedó encantada. Bueno, pues ahora por fin valoran el cariño. Y a mí me gusta sobre todo porque lo están haciendo desde cosas absolutamente del día a día. Quien te mandan un manual de usuario de un F-16, mueven su país al norte de España para que sea limítrofe con Galicia, mientras critican a Francia. ¿Por qué? Porque sí, porque Francia pasaba por allí. O sea, de verdad que son fantásticos. Sí, pues si te fijas es que no entra el territorio turco, no entra en el Mediterráneo, no, pisan
pisan Baleares, pisan Islas Italianas y luego, claro, te tienes que ir al lado de Portugal, tampoco, porque no les no es vale Portugal. Ellos ya saben que Portugal no es España, no como en el 90% del resto del mundo, y lo ponen ahí. Asociación Paco Sanz. Este es un tema que decidimos colocar en Asociación Paco Sanz, pero aplicaría en varias de nuestras secciones habituales. Es el de Jim Carrey recibiendo un premio César y dando un discurso en un excelente francés. Jim Carrey fue homenajeado por su trayectoria en Francia y él dio un discurso agradeciendo de varios minutos ese premio hablando en francés. Esto, obviamente, Jim Carrey para mí es un gran actor, es obviamente un gran comediante, pero las veces que le tocó interpretar papeles dramáticos o serios, la verdad que lo hizo realmente muy bien. El Show de Truman, The Majestic, Man of the Moon, Eterno Resplandor de una mente, lo digo en castellano porque en inglés Olvídate de mí. Olvídate de mí en España, o Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, creo que es. Algo por el estilo en Sudamérica, pero bueno, es un gran actor. Yo tengo la teoría de que todos los actores de comedia son buenos actores dramáticos. Hay muchos casos, Robin Williams y el propio Jim Carrey y muchos más. Pero bueno, fue homenajeado, dio un discurso en francés donde se lo vio muy tranquilo, muy sosegado, muy amoroso con el público francés, con los actores y directores que allí estaban presentes. De hecho, hizo algún gesto, si uno ve el discurso, hizo algún gesto muy Jim Carrey, pero muy tranquilo. No es el Jim Carrey que nos tiene, el que vio el discurso puede darse cuenta de que no fue el Jim Carrey habitual, histriónico, exagerado, un poco socarrón, no fue ese Jim Carrey, pero bueno, esta fue noticia, pero poco tiempo tardaron las redes, tal y como hace referencia a la cuenta Actualidad Viral, en acusar a Jim Carrey de no ser Jim Carrey, sino ser que el que apareció era un doble. Por ejemplo, muchos usuarios en redes sociales creen que Jim Carrey fue reemplazado por un clon o doble tras su aparición en los César 2026 en París, donde lució irreconocible por cambios en su apariencia. La teoría vincula esto a supuestas denuncias pasadas contra élites, sugiriendo que el original fue asesinado o desaparecido, aunque otros lo atribuyen al envejecimiento natural o cirugías. ¿Vieron esta noticia, no? Yo luego vi a uno que dejó caer que era él y mostró una máscara y decía que era él el que había ido a los premios César. Vamos a ir. Vamos a llegar, pero la noticia la viste, ¿no? Vieron la noticia, muchas cuentas diciendo que Jim Carrey era un clon. Doble. A ustedes. Que era un doble, sí lo vi. Que era un doble. ¿Y a ti qué te parece? ¿A ti qué te parece, Borja? ¿Era un doble o era Jim Carrey envejecido con un poco de Botox? O cualquier otra cosa. O mucho de Botox. Yo para mí creo que es el momento en el que uno tiene que definir que envejecer hay que abrazarse a ello. Y hay gente que todavía no lo entiende y entonces al final pues acabas muy lejano de la imagen que te guarda en el recuerdo la gente. La verdad que yo me sorprendí de verla así, pero vamos, yo entiendo que como cualquier persona que va cumpliendo años, sobre todo en el mundo del cine, pues empiezan con un retoquito, luego 2 y luego son 125. Entonces, bueno, es así. Para el que no lo esté viendo y no lo haya visto, es como todos hubiéramos imaginado a Maniche envejeciendo, el Jim Carrey que apareció a recoger el premio. Igual, ojo, físicamente está mejor que Maniche, ¿eh? No, está mucho mejor Jim Carrey que Maniche, pero las imágenes que circularon donde se comparaba las dos caras de Jim Carrey, una está bastante retocada, que es la actual, la del discurso, está bastante retocada. Si ves el discurso o ves un video sin editar de Jim Carrey hablando y conoces a Jim Carrey, o sea, lo tienes presente de películas y de entrevistas que hace, es el mismo. Las imágenes que circularon estaban con filtro y manipuladas un poco para que parezca que no es él. Vaya. La gente, los conspiracionistas se agarraron de eso para acusarlo de clon. Cuando hablan de las entrevistas que dio, Jim Carrey
en muchas entrevistas, él mismo lo reconoció, esto para los que no siguen la carrera de Jim Carrey, y a veces en las entrevistas juega un papel de o conspiranoico, o de revolucionario, o de decir las verdades que nadie quiere decir, y como es humorista y lo hace muy bien, a veces la gente no se da cuenta de que está haciendo un personaje. Muchas cosas que dice van mentira por verdad o verdad por mentira, pero él juega con eso. Él llegó a declarar en una entrevista que Jim Carrey estaba muerto y que él, según la entrevista, se comportaba de una manera u otra. Pero como decía Borja, un artista de maquillaje llamado Alexis Stone publicó en sus redes sociales una foto del Jim Carrey actual, donde si uno ve, si no están viendo esto, vayan a YouTube y vean la imagen. El Jim Carrey, la foto real, es Jim Carrey de siempre, solo que con arrugas y envejecido por el paso del tiempo, porque tiene más de 60 años. Y una máscara, una imagen de una máscara, supuestamente de Jim Carrey, generada claramente por IA, y él compartiendo en su cuenta de Instagram eso, haciendo ver como que no era Jim Carrey, sino que él, caracterizado, había ido a suplantarlo. Esto hizo que mucha gente diera por bueno eso, por ejemplo, la cuenta Una Mujer Cualquiera, que es una cuenta verificada, que tuitea, subiendo una foto del actor Alexis Stone, o del maquillador, mejor dicho, Alexis Stone, caracterizado como Jack Nicholson, donde muestra el proceso de maquillaje, una foto de Jim Carrey actual, nuevamente, donde Jim Carrey es Jim Carrey, y una foto de la máscara generada por IA, y el copy. Misterio resuelto. El Jim Carrey que vimos hace unos días no era Jim Carrey. Me explico. Se trata de un artista maquillista llamado Alexis Stone, un tipo que asiste a eventos de moda disfrazado de manera realista de algún personaje o artista real. Realmente sorprende su talento y cierra con solo miren su representación del actor Jack Nicholson, como si el proceso de transformación en Jack Nicholson automáticamente validase la teoría del clon de Jim Carrey. Y acá, antes de darle paso a ustedes para que den su opinión, no me estoy quejando, estoy describiendo. El Alexis Stone, estuve viendo su cuenta de Instagram, es un gran maquillador, pero este tipo de máscaras, de ser verdad la imagen, que no lo es, y lo de Jack Nicholson, da el pego, o uno se lo puede llegar a creer con determinada iluminación, en determinado contexto, pero en la vida real, si te aparece un tipo con una máscara, te vas a dar cuenta que es una máscara, sobre todo si la persona es famosa. Si no es famosa, puede llegar a colar, pero en el cine, el maquillaje da el pego con las pantallas, iluminación, plano, pero no en la realidad. ¿Ustedes qué piensan de esto? Yo vi el vídeo del artista este de maquillaje haciéndose pasar por Jack Nicholson y realmente no se parece a Jack Nicholson. Lo que pasa es que con las gafas y la sonrisa y los gestos y la ropa hace un performance que podría pasar por Jack Nicholson, porque claro, pero claro, el supuesto falso Jim Carrey que recogió el premio es otra cosa. Es decir, en 2026 no existe un maquillaje ni una máscara que sea capaz de hacer eso. Imposible. Y me parece muy bien que expliques a nuestros oyentes de 50 años de media que si un señor famoso se acerca con una máscara, seguramente notéis la máscara. Eso me parece muy bien, porque hay oyentes nuestros que han ido a la Plaza Mayor de Madrid y han pensado que Spiderman era Spiderman, el que está allí con globos. Pasando una mala racha después del divorcio, pero sí, que era Spiderman. Peter Parker acabó mal con la mujer y ahí estaba. No, pero a mí me hace gracia porque lo peor es la imagen de la máscara que se ve en el propio perfil de la máscara, como no es regular la propia imagen. Aparte de que si yo fuera un gran maquillador y un gran artista, seguramente no tendría ubicada esa mesa y sobre todo esa cajita de pinturas para maquillar. No lo sé. Yo veía atismos de regalo de cumpleaños para tu sobrina de 12 años. Yo veía cosas que no me cuadraban ahí. Pero es un poco ahí diste en el clavo. De Raúl de Tomás. Un poco la caja de pintura. Pero ahí diste en el clavo. Porque está poniendo un video donde se ve al tipo maquillándose como Jack Nicholson. Profesional. Y para justificarlo, pone una máscara. O sea, no es el mismo talento. No. Maquillarte. Sí, dicho todo esto, me parece la mejor campaña de marketing
de Sí, para darse a 2026. Porque siempre es lo mejor y lo peor, como dices tú, Mosquera. Pero la mejor de 2026 para darse a conocer como maquillador. Bueno, el Festival César, el del César, salió a aclarar que Jim Carrey efectivamente estuvo en la ceremonia y que estuvo preparando durante varios meses su maravilloso discurso en francés. Y digo maravilloso porque si pueden, entren en la cuenta del Dr. Frusna, un gran posible invitado de la pachanga tuitera que no me responde los mensajes. No me estoy quejando, estoy describiendo una situación que subió el video íntegro. Qué suerte tiene él, ¿eh? Porque a mí me invitaste, me dijiste, no te preocupes, te cuadro la siguiente semana y he tenido que ser yo el que te mandara mensajes para que tú no me contestaras. Así que el doctor te está dando de tu medicina, Mosquera. Nosotros estamos encantados como Borja nos diga que quiere venir, la verdad. Bueno, dicho esto, vean si pueden ver el video del discurso, es realmente bonito ver a Jim Carrey hablando en perfecto francés emocionado, vale la pena. Pero bueno, los que no conocen a Jim Carrey, hay un documental, una película documental que pueden ver en Netflix, hasta hace no mucho estaba en Netflix, que se llama Jim and Andy. Jim Carrey en los 90 filmó Man of the Moon, que es una película que habla en la que él interpreta a Andy Kaufman, uno de los grandes humoristas o de los performers, si se quiere, de la historia de la televisión estadounidense, Andy Kaufman, donde muestran todo lo que pasó Jim Carrey o en qué se convirtió Jim Carrey para interpretarlo. Si uno ve ese documental o conoce cómo Jim Carrey afronta alguno de sus papeles, puede darse cuenta de que Jim Carrey, hablando de forma tranquila, armoniosa, en francés y demás, está un poco vinculado a su forma de entender el arte o el entretenimiento, si se quiere. Es una persona muy peculiar, Jim Carrey, fuera de las películas. No es el típico humorista vacío, sino que él está un poco loco positivamente como... Claro, pero como todos los artistas. Entonces, recomiendo este documental. Si lo ven, van a decir que tratar a Jim Carrey de doble o de clon es algo un poco absurdo. Y para cerrar, 2 tweets que nos llamaron la atención. El primero es de la cuenta que tengo por acá, que no veo bien, @MaatiGT, que cita el tweet donde se acusa a Jim Carrey de ser un doble, con el copy: cuando una mujer aparece distinta, se reoperó. Cuando un hombre aparece distinto, lo mataron y lo reemplazaron. Y también la cuenta Meto Tedina, @discrepe_, que cita un tuit, el de las imágenes de Alexis Stone y la acusación también de Jim Carrey siendo doble, que dice: la actriz de Starlight, de la serie The Boys, se toca la cara, jaja, se arruinó la enferma. Las minas tienen todas la misma cara. Y si Jim Carrey se toca la cara, sí, definitivamente lo mataron y lo reemplazaron por otro. Y acá habla cómo se interpreta este tipo de noticias o se reacciona a este tipo de noticias si una mujer pasa por el quirófano o está distinta por el paso del tiempo, porque envejeció o lo que sea, automáticamente se la señala, se la acusa, se la expone. Si eso le pasa a Jim Carrey, no, es un doble. No puede ser que Jim Carrey haya envejecido o se haya operado la cara. 2 cosas. Una, Man on the Moon, peliculón, pero es que el documental que acabas de recomendar casi es mejor, porque te explica cómo se graba la película y es, vamos, súper recomendable. Y 2, ¿qué pensará el Pepe Bordalás del Elche de que nadie sospeche de que Pepe Bordalás del Elche haya muerto y haya sido reemplazado por este señor bachatero y gentleman? Bien apuntado. Siempre hay que tener cuidado. Yo recuerdo en su día con Camilo VI, ¿os acordáis? Cuando hubo aquel cambio bastante considerable, también se fue crítico, ¿eh? Loli Álvarez. Loli Álvarez también. Loli Álvarez, que le quitaron las vendas en directo, ¿verdad? Le quitaron las vendas en directo para ver. Yo me quedé... Historia de la televisión. Eso fue historia de la televisión. Me quedé ahí sin dormir, llegué al día siguiente a la universidad, llegué un poco cansado, pero claro, merecía la pena. Era Loli Álvarez, llegaba como una momia y descubrían en directo cómo había quedado de su operación. Ronda relámpago.
Bueno, Borja, ronda relámpago. 7 preguntas para ver cómo utilizas Twitter y cómo te mueves en esta red social. Venga. La primera, la clásica, silenciar o bloquear. Silenciar. Nunca bloqueas. Al principio sí, cuando era más jovencito, con la gente que era muy cruel, bloqueaba. Y luego la verdad es que directamente no hago nada. Empecé a intentar ignorar algunos mensajes de gente que realmente busca hacer daño. Y en el caso ya de alguno que ha sido un poco más acosador, silenciar. Silenciar, sí. ¿Puedo hacer una pregunta sobre esto? Mientras estás comentando, ¿recibes mensajes? Sí, alguna vez sí. Tengo que decir que en la mayoría han sido muy positivos. En la mayoría. Pero sí que alguna vez que has hecho una opinión a lo mejor un poco más polémica o que la gente, hay un sector que no opina como tú, sí que hay gente que se dedica a atacarte. Es más, a mí hubo uno concretamente que me buscó en Instagram en privado. No voy a decir que me amenazó, pero sutilmente me dejó caer que si me cruzase con él no me lo iba a pasar bien. Simplemente porque no compartía mi opinión. Por lo menos me acabó diciendo amigo en el texto del mensaje. Entonces ya dije, Pero bueno, amigo, ¿eh? Pero no sí, dijo sí, amigo. Dijo, amigo, así. amigo. Así. Lo que pasa es que Sobre- leído, el tono no lo sabes, pero ¿Sobre qué yo cuando habías vi opinado? la foto, la verdad es que fue un fin de semana y yo realmente estuve en 2 o 3 sitios, o sea que no sé realmente a qué se refería. Simplemente me dijo, no estoy para nada de acuerdo, no sé qué es, se empezó a enredar, empezó a faltar al respeto y acabó con un espero que no tenga el gusto de encontrarme contigo, amigo. Uf. Cuando vi su foto, realmente yo también me alegro de no cruzármele nunca, porque era un bicharraco espectacular de grande y dije, mira, pues yo creo que es lo mejor para todos que cada uno en su casa y Sí. yo sé la de todos. ¿Quién te suele escribir más o quién se suele quejar más de lo que dices? No. ¿Los del Atlético, los del Madrid o los del Barcelona? Lo del Barcelona tuvo un problema un día porque se sacó de contexto lo típico, ¿no? Hicimos una reflexión muy grande, entonces luego salen los clips y pues bueno, pues porque se sacan para dar publicidad al programa. Entonces, viendo solo el clip parecía que estaba tomando, digamos así, una decisión como un chascarrillo, era un posible penalti a Rafinha, que es penalti, pero es verdad que luego viéndolo repetido el impacto no es tan grande y Rafinha es muy inteligente para que se produzca el contacto. Entonces, ahí estoy yo explicando todo esto con detalle, como un buen analista, etcétera, etcétera. Y entonces me hacen la pregunta, dice, entonces es un penaltito. Entonces yo dije, para seguir evidentemente la dinámica, dije, sí, para mí penaltito, pero penaltito es penalti. Es decir, penaltito, penalti. Bueno, pues una cuenta con muchos seguidores, pues me lanzó a opinar sobre mí, otros se subieron al barco. Y lo peor no es que opinen, oye, había gente que me decía gracia porque decían, oye, lo hacían con ironía y con chiste, y eso sí me gusta, pero muchos iban ya a descalificación física, a descalificación personal. Y ahí es donde yo ese día estuve jodido. A mí me afectan esas cosas. Es verdad que luego yo tengo suerte porque tengo mucho cariño de la gente del Atleti. Con la gente del Madrid mayoritariamente no he tenido problemas nunca. Y es más, y con la del Barça tampoco. Con la del Barça tampoco. Luego la otra que me hizo uno fue que me sacó un tuit de Joao Félix cuando en el Atleti hubo el primer rumor de que se iba a ir al Barça y que se iba a ir gratis, tal, mucho antes, te hablo de 1 o 2 años antes de que llegara luego al FC Barcelona cedido. Cuando llega el Barça, él habría guardado el tuit y lo sacó y me expuso ante la gente. Y yo tuve la tranquilidad de contestarle diciendo, hombre, claro, si sacas de contexto que en ese momento un jugador que había costado 120 millones no os lo iban a dar gratis, porque además había sido en un tramo importante en el Atlético de Madrid, hombre, pues claro, esto es como todo, ¿no? Bueno, o luego incluso una cuenta del Atleti también un día hice una opinión sobre Sorloth que creo que a nivel técnico no la entendió porque estaba pasándose en el partido, pero como luego en las otras cosas Sorloth no estaba bien, pues con miles y miles de seguidores, además fue muy feo el detalle porque me mencionó, ya sabéis, tic azul, por lo tanto, si hay interacciones es bueno para él. Entró todo el mundo al trapo y yo le contesto bien, le explico lo que yo estoy opinando y entonces me dice, bueno, viste así no sé qué, pero no te creas que corrigió nada, me echó a mucha gente encima y bueno, pero yo tengo que reconocer que me siento afortunado porque en su mayoría muy bien, incluso la gente que no opina igual, quiere debatir o quiere... Eso me encanta, a mí la gente que pues no opino como tú
me da su argumento y empezamos a hablar de fútbol. A mí eso me gusta. Pregunta número 2. ¿Por cuánto, ponle cifra, por cuánto venderías tu cuenta sabiendo que ya no puedes entrar en Twitter? Sabiendo que no podía entrar en Twitter, pues no te creas que pediría a lo mejor demasiado, porque a veces es lo que te digo, me afectan mucho algunas cosas. Cuando van a lo personal, porque a mí que me diga alguien, oye, pues no comparto tu idea, no pienso igual que tú, no me pareces tan bueno, pues bueno, pues es una opinión. Oye, pues ya está, pues puede ser. Pero ya cuando entra en lo personal, ¿no? Con esa cara que tienes, que pareces un no sé qué, un no sé cuánto, eres así o eres asado. A mí cuando entran así ya, claro, el día que estás bien te da igual, pero yo, por ejemplo, falleció una persona cercana hace poco, típico fin de semana que ya tienes compromiso, no, pues tienes que ir evidentemente con la familia y luego a trabajar después de todo lo que había pasado, ¿no? Entonces tú imagínate que tú eres profesional, te has preparado tus partidos, vas allí a trabajar y llega gente y te dice cosas que duelen, ¿no? Entonces, dio la casualidad que pasó. Pero vuelvo a lo mismo. Yo tengo casi 40 años y yo te puedo contar con los dedos de 2 manos los mensajes muy, muy crueles de verdad. O sea, no he tenido muchos. He tenido críticas, he tenido gente que no ha estado de acuerdo. Así que, ¿por cuánto lo vendería una cantidad? Pues no lo sé. Pues 3.000 euros, pues 3.000. Es mi pavitos. Igual, ¿Qué vas a decir, Mosquera? no, que la gente muchas veces no se da cuenta que del otro lado hay personas, es lo que decimos siempre, siempre caemos en el mismo lugar. No suma nada hacer un comentario de ese estilo negativo y demás a alguien, porque lo puedes encontrar en un momento malo y esa persona lo puede pasar mal. Y además, justo tú, tu cuenta, o tú mismo, no eres una persona que dé opiniones polémicas. Yo te conozco, te sigo, no haces una opinión polémica, controvertida o faltándole el respeto a nadie. No eres voy a poner un ejemplo, un Iñaki Angulo que se moja, que se mete en el fango, que le gusta, que menciona y que da opiniones polémicas. Tú hablas de fútbol y no pasas más allá del fútbol. Insultar por decir que una jugada es penal o no me parece totalmente exagerado y fuera de lugar. Siempre está fuera de lugar, pero más cuando uno está hablando de fútbol. Sí, pero bueno, Borja colabora con la pizarra de Quintana y es gente muy sana, muy que habla de todos los equipos, muy inclusiva, tal, y aún así, claro, reciben 50 mensajes buenos al día, uno malo, pero ese malo es el que se te queda, el que le das vueltas. Sí, es que sí. Y yo siempre pienso en la teoría de Enrique Ballester, que es, hay gente a la que no le gusta la pizza, entonces no le vas a gustar a todo el mundo y hay gente que te va a criticar. Pero está bien criticar, claro, pero está bien decir, la crítica está eso muy que bien. dijiste no es discutir, claro, o decir, bueno, esta opinión no me gustó. Quiere decir, crítica destructiva. Sí, porque le caes mal. Hay gente que le caes mal y ya está, simplemente no le gusta, pues claro, tú directamente, simplemente. No hay feeling en el primer momento que te escuchan y dicen, no me gusta. También os digo, igual que estamos hablando de lo malo, yo me he llevado alegrías impresionantes de salir de un partido que ha sido difícil, que pues han pasado muchas cosas, alguna situación un poco más al límite, que tú tienes que dar tu opinión y tu visión y que es una situación a lo mejor compleja que define un partido, y luego coger el teléfono y llegar a casa y empezar a leer y mensajes muy cariñosos, muy positivos. Oye, este tío no sé quién es, pero... y joder, es verdad que eso es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso te digo que no me moriría si no tuviera que entrar más en Twitter. Pero a mí sí me gusta, yo me lo paso muy bien porque me quedo que tengo, por general, mucho más cariño que odio. Entonces ahí yo tengo esa suerte y toco madera de que siga. Tercera pregunta, ¿cuál es tu follower más especial? Ese que enseñas. Mi follower más especial, bueno, joder, es que esto tiene un poco de trampa. Porque yo, uno de los followers que a mí más ilusión me hizo en su día, hace mucho tiempo, fue una persona muy conocida y que luego ha sido compañero. Entonces, claro, tú imagínate a mí el primer día que yo estoy colaborando además en un sitio donde colaboró David, pero yo un día me sigue Frank Guillén. Y resulta que Frank Guillén y yo somos súper amigos. Ahora, a día de hoy, ¿no? Y hemos sido compañeros. Pues ese día fue muy especial. Cuando yo conozco a Fran y me sigue, pues claro, le conocía de un rato.
y de repente lo típico que te lo has cruzado un día, te lo presenta, mira, este es Fran Guillén, ¿no? Sí, te conozco y tal. Y acabas trabajando con él y tal. La verdad que es muy especial. Y luego yo me podía quedar con varios, pero ahora que hago la primera federación, el típico club que te sigue o el típico director deportivo, ojeador, sí que hay mucha gente que está en el mundo del fútbol, que me hace mucha ilusión y que cuando he llegado a casa y he visto que te han seguido, dices, leche, ¿qué he hecho yo? ¿No? Pues qué orgullo, ¿no? Qué orgullo que gente profesional valore tu opinión y te siga, incluso en un caso concreto que no puedo decir, pero me escribió en privado y me dijo unas palabras muy bonitas. Hay que decir que Fran Guillén, estamos encantados y felices de que tenga tanto trabajo y lo esté haciendo tan bien comentando baloncesto en DAZN y Premier, pero nos está dejando sin enganchones de Fran en Twitter. Y es que es muy tuitero, Fran Guillén. Es muy tuitero. Fran es muy tuitero. Sí. Deja de currar un poquito y ponte ahí a Twitter navajero. Pero con Fran me quedo por eso, porque al principio, cuando yo no tenía un seguimiento de ningún tipo, fue el de los primeros, digamos, reconocidos que me siguió. Cuarta, ¿de qué cuenta serías community manager durante 24 horas y por qué? ¿De qué cuenta sería community manager y por qué? La de Sara Santaolalla. Duro, ¿eh? La del brazo al cabestrillo, que decían que se había puesto los dos brazos y realmente era una foto de efecto espejo. No, entrarías a los DM, ¿no? Entrarías a los DM. Entraría. Y sobre todo, fuera de broma, no lo digo por las risas, porque me gustaría testar el nivel de odio. El nivel de odio global, tanto de un perfil como de otro, cuidado, de los que estarían defendiendo la posición y de los que lo estarían atacando. Yo creo que muchas veces nosotros, yo que vivo en el fútbol y estoy 14 partidos a la semana, 15, estás muy fuera, te preparas, ahora estoy haciendo un curso de análisis y también tienes que hacer ejercicios, tareas como en la universidad o en el colegio. Claro, yo no tengo tiempo. Yo me he enterado de lo de la polémica con Estados Unidos y España, porque mi señora me llama una mañana y me lo cuenta y digo, pues no lo sabía. Entonces, hasta que no entra a Twitter, a mí es Twitter quien me informa, a mí X es quien me dice las cosas. Entonces, claro, yo creo que no soy capaz de entender, porque la política no me gusta, el nivel de odio real que unos y otros, bueno, te digo Sara Santaolalla, te diría Vito Quiles, me da igual, cualquiera de los dos, me gustaría simplemente para testar eso. Bueno, y de paso, entras en los DMs y puedes hablar con Iker Casillas casi con total seguridad. Pregunta número 5. ¿Qué botón le falta a Twitter? ¿Qué botón le falta a Twitter? Qué buena. Qué buena. Pues yo creo que el botón tendría que ser una recomendación automática de un usuario. Son muy random, ¿no? Eso no está muy fino. ¿No? No, te recomienda cuentas, pero... Existen, pero no tiene mucho sentido. Quizás te recomienda a Sara Santaolalla, a Vito Quiles y al presidente de Turquía. No me refiero a eso. Que yo dándole a un botón y a un usuario le manda un mensaje y le explique el por qué quiero... O sea, te quiero recomendar a este tipo. Yo a como que, por ejemplo. Un compartir, pero en tu timeline. Eso es, con un mensaje en el que tú pones el por qué. Claro, hoy lo podrías hacer, pero tienes que copiar el perfil, tienes que... No, por eso te digo, un envío directo del perfil. Claro. Sexta, ¿qué personaje histórico hubiéramos disfrutado? ¿Y qué? ¿Soy yo o no escucho a Usu? No, Usu, repite, porfa. No, volvió a... Director de IT de la pachanga tuitera. Pero está en su mejor momento, además, ¿eh? Ahora. ¿Escucháis ahora? Ahora te escuchamos, Vale. No sé qué ha pasado. No he tocado nada. ¿No has escuchado la pregunta? No la hemos escuchado. Estamos aquí a la expectativa. Vale. Sexta. Eso es rarísimo. Pero yo creo que
Sí, y yo creo que van a subir las visitas a audífonos.es. Tú tranquilo que lo estamos consiguiendo. Es la hostia. ¿Te imaginas que todo esto es una farsa, Borja? Que lo estoy haciendo apuesta. Estoy convencido. No te saldría tan bien. Sexta No te pregunta. saldría tan bien. Dime. Sexta pregunta. ¿Qué personaje histórico hubiéramos disfrutado en Twitter? Histórico a nivel de todos los campos. Ya fallecido. O sea, Jesús Gil me vale, ¿no? Porque vamos, Buah, a mí ese me sería un parece que hubiera tuitero- sido un tuitero espectacular, don Jesús. Rollo Tebas, sin community manager, pero de vez en cuando le escriben un tweet de la agencia o del departamento de comunicación. Un poco una mezcla. Séptima ¿Tú ves pregunta y a última. Jesús ¿Qué Gil con un evento departamento de Twitter? comunicación? Yo no le veía yo a Jesús Gil con un departamento de comunicación. El sobrino, un sobrino. Pero para casos, Un sobrino. claro, para casos más graves. Por ejemplo, lo de los jugadores del Ajax, ¿no? Que tuviera que lanzar un comunicado y que no fuera if is black, is black. Pensé que ibas a decir con lo de... comunicado. Pensé que ibas a decir sobre lo del techo que se cayó, pero me sirve lo de Hola, los No, jugadores del hola. Atlético de Madrid. Eso es para la alarma, ¿eh? Lo de Los Ángeles de San Rafael también, pero eso fue antes de ser presidente, creo. Última pregunta. ¿Qué evento pre-Twitter hubiéramos disfrutado en Twitter? Uf, qué evento pre-Twitter hubiéramos disfrutado en Twitter. Uf. Evento deportivo, evento... Yo me hubiera gustado. Mira, es que además lo dije esta semana. Sé que va a ser muy random lo que voy a decir. Yo soy un tipo muy, muy especial. Hay muchas críticas cuando fichas a jugadores, ¿no? Es que Pubil, es que he venido de segunda, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Me hubiera gustado que existiera Twitter cuando el Atlético fichó a Pantic. Del Panionios con 30 años. Me hubiera molado mucho. Y que luego, doblete, gol en la final de Copa y ídolo absoluto. Me hubiera encantado. Te hubieras guardado el típico tweet, ¿no? Sí. Y a Magui también. Cuando fichó a Magui también hubiera estado. A ver, es verdad que si tiramos por el Atlético de Madrid tenemos una ristra de futbolistas muy interesantes, pero como veo eso de, no, es que el suplente del Elche, tal, es decir, se juzga al futbolista no por su nivel, talento o potencial, se le juzga por dónde viene o una circunstancia que no sabemos el por qué le ha llevado allí. Entonces, lo de Pantic fichado el Panionios, un tipo ya cercano a la treintena, no sé si tenía 30 años ya o estaba muy cerca, Liga griega, un equipo que no era un primer espada europeo, hubiera sido fantástico. Vivimos el entrenador que no ganó la Roda, ¿no? Es un poco eso. O cuando el Atleti fue a por Nedved, a ver a Nedved y fichó a Babel. Ese hubiera sido bueno también. Chimoneas, Seal of Approval. Sello de aprobación de Chimoneas. Pregunta obligada, Borja. ¿Conoces a Chimo? ¿A qué Chimo? ¿A don Chimo Bayo o a quién? No, Chimoneas. Chimo Baeza. No conozco a Chimo Eneas. Tú tienes el placer y el gusto de conocer a uno de los tuiteros con un humor más blanco, más genial de esta red social del demonio, que es Chimo Eneas, nuestro amigo Chimo Eneas. Toda la semana damos un premio, un sello, Chimo Eneas, al tuit más chimo, ¿no? Esta semana nos quedamos con una portada de un periódico de México que lo rescata @elgap, Gabrielo Mimi, y dice: exijo el Premio Nacional de Periodismo para este virtuoso cervantino. Y la portada, que habla sobre el bombardeo en Irán, dice: lo que teme Teherán. Lo que teme Teherán. Solamente queda aplaudir, ¿no?, a ese jefe de portada, o no sé cómo se llamará, el que decide que esto para adelante. Esto para adelante. Es terrible. Ya está, no hay más. No hay más. ¿Era eso? Es que no se puede decir más con menos. La policía del balcón. La policía del balcón, ¿eh? Hemos rescatado una sección que era al principio una fija, luego la hemos dejado olvidada. Es ese tuit que menciona a alguien para quejarse con el arrobita. Y qué mejor que un policía del balcón con Lidia, @Lidia Amador, con hola, @policía. He ido a bajar la basura y al abrir la puerta de mi casa me he encontrado con esto. Hay una flor en cada felpudo de cada casa del edificio. He subido a los demás pisos y también las tienen. ¿Puede ser un nuevo método para averiguar si hay gente en casa y robar? Lo primero es, ¿qué pensarías tú, Borja, si bajas la basura con los pantaloncillos cortos y la chaqueta de chándal y te encuentras esto? ¿Qué haces?
Pues lo primero que yo pensaría, digo, aquí hay alguien que le gusta, pero no sabe dónde vive. Y entonces ha decidido jugarse el triple. Ha dicho, en alguna voy a acertar. La verdad es que he traído una serie de respuestas que son, digamos, un ejemplo de lo que es Twitter, ¿no? El universo Twitter, un poquito cada tipo de tuitero que responde a Lidia, ¿no? Hay varios que dicen eso. Hay varios que dicen, aquí hay alguien que se ha enamorado, que se ha fijado en alguna minita del portal y no sabe dónde vive, y ha dicho, pues, si no lo sé, pues si tengo 8 puertas, 8 flores, ¿no? Voy a acertar seguro. Pero a esa pregunta de ¿puede ser un nuevo método para averiguar si hay gente en casa y robar? Contesta Lali, @ la libretilla, un mítico de Twitter, para robarte el corazón. Muy bien. El tuitero que hace preguntas, ¿no? ¿Son rosas o claveles? Pregunta uno. Digo yo, ¿qué cojones importará, no? Dependiendo de eso, ¿es perturbador o no? O claveles. Anika, la tuitera Anika, dice, ¿y si solo es un gesto bonito, una manera de saludar y tal vez intentar generar buen ambiente en un edificio donde dices que no lo hay? La tuitera sabionda, ¿no? La tuitera que encima casi que te echa la bronca, ¿no? Tú con un miedo atroz llamando para que te pongan un doble candado, llamando al de Securitas, y a Nika diciéndote que sí, que bueno, que es de buen rollo, ¿no? Ay, un café con letras dice, el romanticismo es un crimen. Es un poco lo de banda por los románticos, que diría Crapuliña. Kissville, la tuviera Kissville, dice, tampoco es tan difícil ponerte una bolsa como guante y tirarlas todas. Aquí está la que encima te pone tareas. Increíble, ¿eh? Pero bueno. Daniel, aquí vale todo 007, quiere poner un poco de cordura, quiere poner un poco de sosiego, quiere poner un poco de calma y tranquilidad y tuitea. Es muy perturbador y encima claveles, que tiene una carga tradicional fuerte en el ámbito funerario. Ojo, un poquito el análisis. Un poquito de calma. Un poquito de calma, no pasa nada. Pero si son flores que ponen en las tumbas, pues seguramente te quieran matar, Lidia, claro. Esto es que te quieren matar. Fran, @Cisquito13, dice, el que quiere robar y saber si la casa está habitada tiene formas menos llamativas de marcar una vivienda. Entre paréntesis, pegamento, hilos, puntos suspensivos. Tengo la teoría de que esto lo hacen los comerciales de alarmas para asustar a los vecinos, sobre todo a los mayores, para venderles alarmas. Ojo, ese giro no me lo esperaba. Fran evidentemente es un atracador. Es un atracador y es el que va a robar la casa porque primero te está diciendo que tú tranquila, que nadie va a robar nada, y segundo que esto es para asustar a las viejas, Lidia, esto no te preocupes, que esto no es para robar. Fran te va a robar la casa, Lidia. Y me queda también con el último, Dir Héctor, @HéctorDirector, que dice, no te han regalado flores nunca, ¿verdad? A ver, el que no ha regalado flores nunca, incel, eres tú, Héctor. ¿En qué momento regalas una flor dejándosela en un felpudo a toda la comunidad? Y sin decir que es tuya. Sí, porque la gracia de regalar flores que tienen la tarjetita, o se la das en persona, o tiene la tarjetita que dice para tal, con cariño, lo que sea, y tu nombre. Es la gracia. Pero me encanta cuando alguien me encanta cuando alguien quiere dejar mal a otro y se destapa a él, ¿no? Y es como, ¿cómo que no te han regalado flores nunca? Yo creo que la explicación debe ser más sencilla, la mítica navaja de Occam o de Occam, que es un vecino o alguien que quizás no está bien, fue dejando las flores o una en cada puerta por un loquito, ¿sí? O un vecino que encontró un ramo y dijo, o un niño, una niña, que encontró un ramo y dijo, voy a dejar una flor en cada portal. Y listo, sin ningún tipo de segunda intención. Y cuando sea mayor de edad, les robaré la casa. No, a ver, yo pensé un vecino nuevo. Que ha dejado una rosa ahí. Claro, un vecino nuevo un poco loquito, sí. O un vecino nuevo que es un niño. Que ha comprado en la casa, niño. No lo sé. Yo creo que... Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? De que cuando escribes un tweet, que encima lo escribes asustado,
menciona a la policía, arroba policía. Sí. Se junta aquí la chanza, la gente que se quiere reír, la gente que te da consejos, la gente que te quiere dejar mal, la gente... Twitter. Turbia. Twitter, Gente papá. turbia también. Gente turbia, mucha gente turbia en Twitter. Premio Delfín Asturiano. Todas las semanas le pedimos a nuestro invitado que escoja o que nos recomiende una cuenta, ya sea por algo positivo, por algo negativo, por algo que él quiera destacar. Esta semana Borja eligió la cuenta Moulos o Moulos, @Moulos con doble S al final, cuya bio dice analista de jugadores de fútbol, especialista en Primera Federación de España y fútbol internacional. Diseño en fútbol. Si te interesas por algún jugador, pregunta. Y aquí tengo un tuit a modo de ejemplo. Ahora vamos a dejar a Borja que nos explique por qué la recomendó, que dice: el dato estrella de Pedro González de la jornada 26, SD Ponferradina. Primera vez que un equipo está 8 partidos sin encajar gol en Primera Federación. Desde la primera jornada el equipo no tocaba puestos de playoff de ascenso, y así sigue el tuit. Es una cuenta, por lo que estuve scrolleando, yo no la conocía, que comparte datos estadísticos, análisis de algún que otro partido, curiosidades y demás. Y ahora dejo a Borja que nos diga por qué la recomendó. Bueno, la recomiendo porque llevo unos años haciendo Primera Federación y es una de las cuentas más activas. Hay muchas. Pedro González es el estadístico oficial de la Primera Federación y creo que lo hace de una manera muy didáctica, muy interesante, además descubriendo talentos de futbolistas también de forma individual, que muchos de ellos luego han tenido un pequeño recorrido o han tenido recorrido ya en fútbol profesional. Entonces yo es verdad que creo que hemos seguido cada uno el camino de encontrarnos durante esta temporada con las retransmisiones de Primera Federación, pero a raíz de estar viendo su cuenta y de haberle seguido, la verdad que me parece, para la gente que le gusta un fútbol que no está acostumbrada a ver y que se quiere acercar, yo creo que es un embajador perfecto de una categoría muy divertida, la Primera Federación, que yo animo cada vez más a la gente que la vea. Y aparte, porque hay equipos históricos, el Tenerife, que está haciendo una gran campaña con el BAFA, con Álvaro Cervera. Pregúntale si es divertida. Pregúntale si es divertida a los aficionados del Tenerife, a los aficionados del Depor, a los aficionados del Racing. No creo que les haga gracia esa categoría. No, no te hace gracia llegar seguramente a ella porque es un descenso, si hablas de esos históricos, como los que has mencionado. Pero yo te digo que el Tenerife le está pasando algo parecido a lo que le pasó al Málaga. El Málaga, cuando baja en una situación económica de desastre después de la situación con el Jeque, la intervención judicial, el no tener fichas prácticamente profesionales, le da una vuelta al proyecto, confía en Loren Juarros, exdirector deportivo de la Real Sociedad, y dice que el club necesita futbolistas con sentimiento de pertenencia, es decir, gente de la cantera, que Málaga no controlaba en su provincia la cantera, no la controlaba, y eso iba a cambiar. Ha empezado a tener acuerdos con todos los clubes de la provincia, y luego dijo, y gente que sienta el club, y ha fichado a algún malagueño, aunque luego alguno ha salido como Dion, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Consigue devolverle el equipo la primera temporada, aunque con algo de fortuna en esa eliminatoria con el Nastic, a Hypermotion. El año pasado se salvan y este año en una situación muy fastidiada con Pellicer, destituyen a Pellicer, lo coge Funes, técnico del filial, que seguro que te gustará, David, porque en una de sus charlas con la plantilla le puso la película Kung Fu Panda como parte motivacional. Bueno, pues le ha llevado de estar casi en descenso a estar en playoff. El Málaga, que perdió contra la Real Sociedad, si hubiera ganado, estaría a día de hoy, si no en ascenso directo, casi. Entonces, es un cambio. ¿Y qué pasa? Que la base son los chavales de la casa. La Rubia, Chupete, Dani Lorenzo, muchísimo talento en ese Málaga, que aparte tiene un gran portero como Alfonso Herrera. Así que hay clubes que les ayuda a reiniciarse. El Depor en parte se reinicia también en Primera Federación. Le cuesta, pero lo consigue. Y el Tenerife lo está haciendo. Toma ahí, ensalada de hostias para Mosquera. Fue muy divertida la Primera Federación, sobre todo cuando se pierde el ascenso a segunda el primer año. Fue muy divertida. Pregúntale a cualquier aficionado del Deportivo. Entonces la primera división para el Depor no fue divertida porque pierde un penalti Djukic y no gana una liga. Eso puede pasar, eso es algo que duele mucho. No, eso también fue muy divertido. Pregúntale también a un aficionado del Depor si eso no es con divertido. La Primera Federación. No, pero no desmerece la categoría. Con lo de Djukic. No, pero no desmerece la categoría. ¿Qué? Es un momento muy duro y muy difícil, pero no deja de ser por eso la liga peor. Simplemente has pasado tú un mal momento, como la ha pasado el Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Tenerife.
Bueno, pues esas cosas pasan, David, pero no puedes decir que como la categoría es que el Depor estuvo allí, que es que No hablo del nivel futbolístico ni divertidísima. Mira, y ha pasado que en este mercado de invierno del Granada, que estaba fastidiado, Babadio Q e Izan, sus fichajes son 2 chicos de Primera Federación, los que están ayudando a Pacheta también a relanzarlo. Coincido contigo, pero recuerda algo, los aficionados de un equipo no queremos divertirnos con nuestro equipo, queremos que nuestro equipo gane. Hombre, por supuesto. Yo estoy hablando de la competición. Claro, yo digo que para los que participan en la competición no les hace ninguna gracia. Es lo único que digo. La competición la banco. Antes de que se enroque Mosquera en algún tema, quería decir que a mí me parece muy interesante porque creo que en Primera Federación ya hay mucho futbolista, hay mucho cultivo de futbolista que puede ser capacitado, que puede estar capacitado para jugar en Primera. Creo que ahí está el salto. Luego hay jugadores que no les da para jugar en Primera, pero que tampoco les da a jugadores de segunda contrastados para jugar en Primera. Pero ya en Primera Federación tienes ahí potencialmente chavales para jugar en Primera. Bueno, el caso de Víctor, que está en Osasuna, Gonzalo en el Real Madrid, Eta Young, sí. Hay muchos. Uche, que era mediocentro en el Ceuta y Bordalás le convirtió en un punta absolutamente arrollador. Bueno, pues ese tipo de cosas. Sí, sí. Y vienen más chavales, ¿eh? Hay unos cuantos por ahí en la categoría que tienen muy buena pinta. Y luego futbolistas, David, que de los que te gustan a ti, que se han ido a dar la vuelta al mundo y de repente aparecen en Primera Federación y encima dan buen nivel. Así que te aconsejo que vayas un poquito más a la categoría. Yo nunca dudé del nivel de la categoría. Además, es una categoría que no puedo ver desde Argentina. Ya cuando el Depor estaba, no tenía forma de verla. Era realmente muy complicado seguirla por internet. Lo digo pues fuera de broma. Pues ahora hay muchísimas plataformas, así que contratas una y lo tienes. Me pusiste tarea. Dicho esto, hasta acá el episodio de la Pachanga Tuitera con Borja Aranda. Borja, espero que hayas disfrutado tanto más que nosotros este episodio. Nada, me lo he pasado genial con vosotros. Un gustazo y repetiré si algún día me invitáis. Ojo, hay que buscarse una excusa que no hace falta que Estados Unidos bombardee otro país para que venga Borja y podamos tener otra pachanga. A mí se me ha hecho cortísimo. Se me ha pasado volando. Sí. Bueno, dicho esto, nos pueden encontrar en @pachangatuitera en todas nuestras redes. Pueden poner like, comentar, activar la campanita, suscribirse, hacerse miembros, donar dinerito, seguir a David Acosta en _, a Borja Aranda en @Borja_Aranda_, a mí David Mosquera en @Renaldiños. Esto fue la Pachanga Tuitera. Chau. Adiós. El supuesto falso Jim Carrey hubiera sido un... No sé qué está pasando. Pero por ejemplo, yo ahí con lo que pregunta Usu, yo tengo varias CIA de distintas. Una para trabajo. Uy, se fue Usu. Usu, ¿te fuiste? Ahora se fue. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos hemos caído todos? ¿Por qué esa... Pues vale. Te dije que Usu no... Estás muteado, Usu. Uy, Usu, estás muteado. No está bien el director de Haití. No está bien.
O a lo mejor está haciendo una prueba para que entremos en audífono.es. Me gusta. Ya eres mejor director de marketing que Usu.